A los trabajadores de la salud los convocaron para el día de mañana. Mañana va a haber una reunión paritaria. El sector de los trabajadores de la salud, que como todos los sectores, tiene sus particularidades, pero en este caso, teniendo en cuenta lo que ha sido el año pasado, el año de pandemia, lo que ha sido el cansancio, lo que ha sido la mala remuneración, entre otras cuestiones que vamos a charlar a continuación con Leandro Golza, que es el secretario general regional Santa Fe de CIPRUS. ¿Cómo andas, Leandro? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por comunicarse. No, gracias por estos minutos. Bueno, ustedes ya van con una base, con un piso, hablan de 95.000 pesos, el salario básico del trabajador de la salud es lo que mínimamente se pretende. Bueno, sí, esto es una cifra que de alguna forma se construye en base a análisis de economistas que nosotros siempre estamos consultando. Son economistas que también trabajan a nivel general con otros sindicatos. Por lo tanto, bueno, digamos, en base a lo que representa nuestro sector, el tipo de trabajo, las condiciones en las cuales se desarrolla nuestro trabajo, es que, bueno, arroja un poco ese resultado. Un poco para comentar, digamos, al que no lo tenga claro, digamos, estamos hablando de profesionales de por lo menos 5 o 6 años de carrera de grado, más algún nivel de especialización que conlleva seguramente 2 o 3 años más, quizás un poco más en algunos casos. Formación, digamos, para estar ocupando un lugar de mucha responsabilidad y mucha exposición, como se ha podido percibir de alguna forma el último año en base a todo lo que ha sido la emergencia sanitaria y el marco de la pandemia, que de alguna forma se visualizó de alguna forma un poco más la importancia de la formación de este recurso, ¿no? Bueno, en base a eso es que se está solicitando esto, que sabemos que obviamente por cómo viene, digamos, la coyuntura actual, seguramente no va a ser tenido en cuenta, eso lo sabemos perfectamente, pero sí queremos dejar en claro cuál es nuestro posicionamiento y en base a qué lo sostenemos, ¿no es cierto? Nosotros venimos de un año, como de todo el mundo del trabajo, podemos decir, de un año de pérdida, digamos, con respecto a lo salarial. Por lo tanto, sabemos que es difícil lo que estamos solicitando, pero bueno, digamos, tiene que ver con los objetivos que necesitamos plantearnos para lo que es a mediano y largo plazo, ¿cierto? ¿Cómo influye todo este año de arrastre de la situación de la pandemia y la situación de alto estrés, de cansancio, de hastío, de estar expuestos, muy expuestos los trabajadores de la salud, a la hora de sentarse en una paritaria? Obviamente que se habla de muchas otras cuestiones, no es solamente y meramente lo salarial, pero ¿cómo influye todo este año de arrastre a la hora ahora de pensar en una remuneración que por lo menos alcance los pisos dignos que ustedes consideran que son necesarios? Sí, como vos estás manifestando, digamos, evidentemente fue un año complejo, de mucho desgaste, de mucha exposición, de mucha responsabilidad, de mucho riesgo, y al mismo tiempo, lamentablemente, una dificultad para una comprensión, digamos, con respecto a estas cuestiones, con respecto por parte del gobierno, ¿cierto? Por parte tanto de las autoridades ministeriales como a nivel provincial. Estamos hablando de nuestro sector, como todos los sectores del trabajo, perdió, digamos, un porcentaje importante de lo que es el salario. Al mismo tiempo se vieron restringidos con respecto al tema de licencias anuales y demás. Por lo tanto, entendemos que hay un descuido importante con respecto por parte de las autoridades con respecto a nuestro sector. Y bueno, por lo pronto, digamos, comenzamos este año, obviamente, siempre sostenemos expectativas, el posicionamiento debe ser positivo, pero sabemos que no viene a ser una negociación fácil y no la va a ser tampoco ahora. Así que bueno, sí, a ver, una cuestión es lo salarial, como vos bien decís, pero también existe una serie de elementos fundamentales que tienen que ver con las condiciones de trabajo. Nosotros no solamente a esta gestión, ya desde varios años atrás venimos solicitando una cuestión importante que tiene que ver con desprecarizar el sector. En este momento estamos hablando de personal que cumple funciones esenciales, importantísimas, que muchos tienen 6, 7 años de estar en condiciones totalmente precarias. Estamos hablando de
monotributistas contratados, monotributistas y contratados, o distintas formas de contratación precaria. Y bueno, esa es una de las cuestiones más graves, podemos decir, más urgentes, más preocupantes, pero también estamos hablando, bueno, situaciones que tienen que ver con el escalafonamiento correcto de los profesionales, que es algo que también está deduciendo Dudado, el pago de adicionales, que tampoco se está reconociendo. Bueno, hay una serie de cuestiones que lamentablemente no estamos viendo ejecutar como nosotros entendemos que es lo correspondiente. Víctor. Leandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Quería consultarte un par de cositas. ¿La exigencia de los profesionales también incluye bloqueo de matrícula a los que trabajan, por ejemplo, en el Estado? ¿O esto es, para algunos casos sí, por ejemplo, jefes de servicio y para otros casos no? No, ha habido algún tipo de contratación, alguna especialidad, por ejemplo, farmacéuticos, pueden tener bloqueo para, digamos, estar impedidos en desarrollarse en la parte privada, pero bueno, la mayoría no, a pesar de que muchos tienen una carga importante que tampoco permite, digamos, un desarrollo importante en otros ámbitos. Claro, claro. Así que, la situación. Por ejemplo, ¿qué casos, Leandro? Ya que estás hablando del asunto. Sí, no sé a cuál específicamente qué situación. No, vos mencionabas recién que hay profesionales que tienen tanto trabajo que a pesar de no tener el bloqueo no pueden trabajar en otro lado. Muchos profesionales, por ejemplo, tienen una carga de 44 horas, por ejemplo, ¿tá? Claro. Lo que representa, digamos, una cuestión importante. Estamos hablando de personas que están llevando adelante una tarea muy particular, por lo cual muchas veces, hasta a nivel de lo que representa, la posibilidad legal está, pero digamos, después la posibilidad realmente de que una persona se desempeñe abiertamente o pueda dedicarse a una práctica en lo privado, después de realizar 44 horas, a veces con guardias pasivas, guardias activas, no es tan sencillo. ¿Qué pasa si la provincia está muy lejos del planteo de ustedes que mencionabas al principio cuando te preguntaba Juani? ¿Qué crees que va a suceder? Bueno, en realidad nosotros tenemos una forma de funcionamiento que tiene que ver con un ejercicio de una democracia interna, digamos, que todas las definiciones importantes, como tienen que ver con, por ejemplo, medidas de fuerza, se someten a discusión interna por distintos mecanismos, consultas, asambleas, y bueno, obviamente todo el pliego paritario que hoy por hoy se está entregando tiene que ver también con la discusión que surge de esos mecanismos de discusión de base. Por lo tanto, obviamente depende del posicionamiento del gobierno, aquello cuáles sean las propuestas que se puedan llevar adelante, van a estar sometidas a discusión y, bueno, obviamente se verá en base a eso, ¿no es cierto?, qué definiciones se toman. ¿Cuál es hoy el básico mínimo promedio del trabajador de la salud? Sí, estamos hablando de un cargo que recién empieza, digamos, de 24 horas en 50.000 pesos, alrededor de 50.000 pesos. Digamos, después de ahí empieza a subir. Bien, 50.000 pesos claro, esa es la base que ustedes quieren llevar a 95, digamos. Claro, digamos, en realidad lo que nosotros tenemos como meta tiene que ver con eso. Obviamente, entendemos que la situación es compleja, pero también entendemos que el trabajo que se lleva adelante es importante, que la formación es importante, por lo tanto, bueno, no está tan alejado de algunos sueldos propios de alguna esfera privada, como bancarios, financieros, etcétera, ¿no? Claro. ¿Y cuál crees que va a ser el temperamento de la gestión Perotti, que ya viene? Realmente, están todas las puertas abiertas, los canales están abiertos, vamos a estar siempre abiertos a dialogar y a poder cooperar, digamos, y trabajar en conjunto. Pero sí vimos un 2020 y un primer año de esta gestión muy complejo en relación a eso, con muchas dificultades de aceptar determinadas realidades, con mucha dificultad para ejecutar determinadas políticas básicas. Por ejemplo, este año, bueno, y sigue pasando, nos encontramos para darle un ejemplo, expedientes que se encuentran retrasados durante meses, y esto representa profesionales que trabajan a diario,
en sus centros de salud, en sus hospitales, atendiendo personas, muchas personas al día, y que están sin cobrar durante meses. Tenemos casos de personas que llevan, profesionales que llevan un año a lo mejor sin cobrar un sueldo, por inoperancia, lamentablemente, de cierta burocracia, podemos decir, ministerial, pero que lamentablemente no tendría por qué existir tampoco. Leandro, muchas gracias por tu tiempo. Estaremos charlando seguramente con el correr de los días, a ver cómo transcurren las reuniones, en principio mañana. Por supuesto, bueno, les agradezco mucho.